buenas noches, estamos en directo, bienvenidos al tiempo de análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Hoy tenemos un programa cargado de contenido, vamos a intentar interpretar este mundo tan intenso que nos rodea y que no deja de darnos titulares interesantes a lo largo de los días. Óscar Martín, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, un saludo a todos los espectadores de Mírame Televisión. La verdad que, como decía, tenemos un programa cargado de contenidos, muchas cosas de las que vamos a hablar. En unos minutos vamos a empezar hablando de ese caso Mascarillas, vamos a conectar con la redacción de Canarias 7 porque ha habido novedades, no han comenzado en el día de hoy las declaraciones judiciales. Efectivamente, en el caso Mascarilla, que tiene una trascendencia tremenda, una relevancia importante, parece de una envergadura importante y desde luego es noticia en la jornada de hoy porque ya ha declarado una primera protagonista, una primera investigada y en los próximos días otros responsables de sanidad que también están implicados en el caso y desde luego a partir de ahora parece que podría delucirse, insisto, el trasfondo de este caso que salpica la Consejería de Sanidad. Hablaremos ahora del caso Mascarillas, pero nosotros también queremos anunciarles que la próxima semana ya ponemos en marcha la nueva parrilla informativa de Mírame Televisión. Ya el martes en Canarias al Día, en la tertulia, se incorpora el director de esta casa, ya teníamos ganas de que estuviera con nosotros Manuel Artiles. Los miércoles añadimos un nuevo espacio informativo, un programa como este de análisis en el que me acompañará también Óscar Martín de Onda Cero Canarias y un servidor para contarles, para interpretarles esa realidad intensa, como les decía, que nos rodea y que seguramente en este año con unas elecciones a la vuelta de la esquina va a dejar muchos asuntos interesantes que comentar. De resto mantenemos la programación habitual, las entrevistas de Canarias al Día los lunes, los martes, insisto, vuelve la tertulia con Manuel Artiles, los miércoles ese programa también especial de análisis con Óscar Martín y un servidor y el miércoles, eso sí, antes recuerden, en directo también a las 5 Lidia Arias con el repaso de la información regional en Canarias 8. El jueves también mantenemos el espacio de entrevistas en Canarias al Día, así que bueno, prácticamente todos los días de la semana vamos a estar volcados en esta casa con la información y con el análisis de la realidad local, la que más nos interesa, la que más nos afecta por cercanía. Y por cercanía también estamos muy preocupados de lo que ocurre con el caso Mascarillas. Hablamos de 4 millones de euros gastados por el Servicio Canario de Salud por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios. Esa gran estafa que de momento ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción y que investiga un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Lo cierto es que hoy, como decía Óscar Martín, han comenzado las declaraciones judiciales. De todo esto nos enteramos por el magnífico trabajo que están realizando los compañeros del periódico Canarias 7. Hoy comenzaban, como decíamos, con esa alta funcionaria, con esa exdirectora de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. Su declaración es fundamental, pero el jueves será sin duda un día clave con la declaración de Raico Rubén González, el responsable de la empresa que nunca llegó a traer las mascarillas y que sin tener la solvencia ni los requisitos necesarios, pues se recibió esos 2 contratos que finalmente se firmaron por más de 4 millones de euros, insisto, sin lograr traer nunca esas mascarillas o sin que por lo menos se incorporaran a los hospitales canarios. De todo esto, insisto, conocen las claves nuestros compañeros de Canarias 7, pero sobre todo el jueves, sin duda todas las miradas puestas en la declaración del principal cargo político investigado en esta causa, que es Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de Salud, que a pesar de todas las informaciones que hemos ido descubriendo en estas últimas semanas, gracias a ese trabajo de Canarias 7, pues se mantiene en el cargo, mantiene la confianza del presidente del Gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, muy arropado también por otros líderes políticos como Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y bueno, en esta situación fundamental, insisto, el jueves esa declaración de Conrado Domínguez. Vamos a conectar con la redacción de Canarias 7 porque allí nos acompaña el periodista Francisco José Fajado, compañero, que ha venido contando al detalle, al milímetro, todo lo que ha ocurrido con esta investigación desde antes incluso de que este asunto llegara a las manos de la Fiscalía Anticorrupción y se presentara esa querella que ha dado pie a esta causa penal. Francisco José, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. La verdad es que, bueno, te leemos con interés en Canarias 7 y nos encontramos con ese inicio de las declaraciones judiciales. Hoy ha declarado esa alta funcionaria investigada del Servicio Canario de Salud, exdirectora de Recursos Humanos. Fran, cuéntanos un poquito por qué era importante el papel de esta funcionaria y sobre todo, bueno, si sabemos algo de cómo ha ido su declaración. Bueno, en principio me baso en la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal, ¿no? Por la Fiscalía Anticorrupción para intentar pues responder a tu pregunta. ¿Por qué es importante? Porque según el Ministerio Fiscal, pues Ana María Pérez, en su cargo de directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pues fue cooperadora necesaria, por decirlo de alguna forma, para que se gestara pues ese contrato presuntamente fraudulento por una parte y luego esa estafa también presunta por parte de RR7. Ella era la que gestionaba lo que era
el contrato desde su gestación hacia su ejecución y también su liquidación, aunque nunca llegó a ser devuelto el dinero, y era la que firmaba, por decirlo de alguna forma, pues las órdenes de transferencia, tanto en los dos pagos que se hicieron por anticipado sin contrato y sin garantía alguna de 4 millones de euros a RR7, y también la que validó esa modificación de contrato cuando ya estaba extinguido de esas mascarillas 3M, después del PUF, después de traer mascarillas falsas, a un nuevo modelo Honeywell que otorgaba una segunda oportunidad a una empresa que ya había fallado al Servicio Canario de Salud en varias circunstancias concretas, en plazos y sobre todo en traer mascarillas 3M falsas al aeropuerto de Gran Canaria. A pesar de eso, se le dio una segunda oportunidad y se suspendió esa orden de devolver el dinero y se le volvió a dar una nueva vida a RR7 después de haber ingresado esos 4 millones de euros. La verdad es que esa es la parte, yo creo, clave, ¿no? Ese momento en el que se decide darle una segunda oportunidad a una empresa que ya ha fallado. Pero te preguntaba también, Fran, ¿qué sabemos de la declaración de hoy en los juzgados de esta funcionaria? No sé hasta qué punto, bueno, se ha trascendido algo, ustedes saben algo, probablemente te leeremos mañana, no sé si nos puedes adelantar algo de lo que ha dicho esta funcionaria, un poco cuál ha sido su posición ante el juez. Su posición ha sido bastante similar a la que ella mostró en su día ante la Fiscalía Anticorrupción, es decir, ella negó en cualquier caso, en toda su extensión, pues haber cometido actividad delictiva alguna, ¿no? Negó ese cohecho y negó esa prevaricación, y ese tráfico de influencias, y volvió a insistir que todas las actuaciones que llevó a cabo fueron pues por órdenes de sus superiores. En este caso era Conrado Domínguez, primero como responsable de ese comité gestor de la crisis, que era el que se encargaba de la búsqueda y adquisición de material, y luego como director del Servicio Canario de Salud. Quizás, compañero, de las cuestiones que más me llamó la atención esta mañana no solo fue la propia declaración de Ana María Pérez, que insisto, se basó prácticamente en lo mismo que ya relató en su momento el fiscal, sino las manifestaciones de su abogado, que me llamó muchísimo la atención y no de forma positiva, cuando respondió a nuestras preguntas, cuando le preguntamos, oye, qué había dicho, que cómo había sido la declaración, que había manifestado Ana María Pérez, pues nos dijo literalmente, pregúntenle al fiscal que es quien le filtra las cosas. Es decir, acusó a la Fiscalía Anticorrupción, al Ministerio Público, de ser el filtrador de información a los medios de comunicación. A mí me llamó poderosamente la atención, y estas manifestaciones pues las hizo sin ningún tipo de miramientos el letrado de la defensa. Eso, la verdad, es que es de las cuestiones que más me sorprendió, que acusara a la Fiscalía de que nos estaba filtrando información a nosotros, a los medios de comunicación. Seguro que la Fiscalía no le habrá sentado nada bien, lógicamente, ese comentario. Ya estamos acostumbrados a que a los abogados defensores en las causas penales, cuando hay políticos y funcionarios de por medio, no les guste mucho que los medios de comunicación ejerzan su derecho a informar, el derecho a la información que tiene la sociedad. Y la verdad es que, bueno, en cualquier caso, Fran, bueno, tú sabes que han hecho ustedes un magnífico trabajo, y si tiene algo que denunciar o de lo que quejarse el abogado defensor, bueno, pues ya él mejor que nadie conoce cuáles son los cauces. Pero la verdad es que a mí hay una cosa también, Fran, que me llama mucho la atención, y es el papel de Conrado Domínguez. Al final, bueno, pues esta funcionaria dice que siguió pues las órdenes de sus superiores. Ahí su superior inmediato, clave, es el director del Servicio Canario de Salud. Pero aquí hay una cosa un poco extraña, porque el Gobierno de Canarias defiende que Conrado Domínguez, pues como el propio Ejecutivo, son víctimas de una estafa por parte de la empresa. Pero claro, la Fiscalía no lo ve así, ve a Conrado Domínguez como un elemento clave dentro de esa presunta trama que habría, bueno, pues urdido este pufo, ¿no?, que al final nos ha costado más de 4 millones de euros. ¿Tú cómo intuyes que va a ser? ¿Qué crees? ¿Por dónde crees que va a salir Conrado Domínguez este jueves, que sin duda es la declaración probablemente más importante? Aquí al final todos son víctimas según sus tesis. Es decir, por una parte, Conrado Domínguez y el Servicio Canario de Salud es víctima de la estafa de RR7 por haber pagado 4 millones de euros y no trajeron material, y el que le trajeron era falso. Por otra parte, RR7 dice que es víctima de una estafa por parte del proveedor, que le vendió unas mascarillas que eran falsas, que eso es un hecho también objetivo.
Por otra parte, Ana María Pérez dice que ella es víctima pues, de una trama en la que ella no tiene nada que ver, que ella es una simple trabajadora y que ejecutaba órdenes por parte de Conrado por una parte y fue engañada por parte de los otros intermediarios, proveedores y la propia empresa. Al final aquí todos son víctimas y hay una cuestión que es impepinable, que no hay 4 millones de euros en las arcas canarias porque alguien se los quedó. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se le adjudicó un contrato a una empresa de venta de automóviles que no tenía garantías de traer esa mercancía y a la cual pues ni siquiera se le denunció en tiempo y forma. Se le denunció cuando la Fiscalía ya emprendió acciones en contra de ellos. Hay otra cuestión objetiva, que el dinero no está. ¿Y por qué no está? Porque se han tejido diferentes tramas para que un servicio como el Servicio Canario de Salud pues adjudique a una empresa por medio de un amigo, de un conocido, de un intermediario, pues un contrato de esas características por adelantado, el 100%, y aún así se pague y se abone con informes técnicos negativos y que desaconsejaban ese abono por parte de otros directores de servicio que le dijeron no paguen, que no hay garantías, que va a ser una estafa. Aún así se pagó. Y también la propia empresa, RR7, por una parte, que por mucho que diga que ha sido estafada, también es la responsable de ese contrato y de no haber traído las mascarillas. Eso es evidente. Pues, ¿en qué situación estamos? Estamos en un lío en el cual cada uno pues dispara al lado contrario, mientras la Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro. Estamos hablando de forma indiciaria y de forma inicial. Insisto, esta es la primera piedra del camino, es decir, está empezando ahora mismo la instrucción, aunque llevamos muchos meses hablando de este caso. Es verdad que la instrucción judicial está empezando ahora, básicamente. Todavía quedan muchísimos pasos que dar. Los informes que pidió la Fiscalía, la Sanidad, que le determinara quiénes eran los técnicos, quiénes eran los responsables, todavía no se lo ha enviado el Gobierno de Canarias. Está a la espera. Ya ha hecho 2 requerimientos ya la Fiscalía solicitando. La Fiscalía no, perdona, el juez instructor. Y hay otra cuestión que a mí me resulta muy interesante y que habrá que ver cómo se transforma y cómo va avanzando a lo largo del procedimiento. Es el papel del Gobierno de Canarias como perjudicado, viendo como investigado a altos cargos designados por el propio Gobierno de Canarias. Hablamos de Conrado y de Ana María Pérez. Es decir, el Gobierno de Canarias ejerce una acusación particular en calidad de perjudicado, pero es que en el otro bando, por hacer un símil bélico, están sus propios empleados, sus propios cargos públicos, sus propios responsables, como son Conrado Domínguez, un cargo puesto por el propio Gobierno de Canarias, por presidencia, y Ana María Pérez, una alta funcionaria. ¿Qué papel va a ejercer de acusación el Gobierno de Canarias cuando tiene a sus propios empleados como investigados? ¿Va a atacarlos a ellos para ir a por la empresa? Será interesante, ¿no?, ver las estrategias, ¿no?, tanto de defensa como de acusación en este procedimiento del caso Mascarillas. Pero a mí me resulta bastante curioso ese doble papel del Gobierno de Canarias, ejerciendo de acusador particular contra unos investigados, entre los cuales están el propio Conrado Domínguez y Ana María Pérez. Sin duda, el Gobierno de Canarias está haciendo ejercicios de equilibrismo que va a ser muy difícil que pueda mantener el equilibrio, precisamente porque la verdad es que, como tú bien has explicado, bueno, hay varias contradicciones que una vez que avance la investigación, una vez que avance la instrucción penal, pues va a tener que posicionarse de una u otra manera y veremos si al final, bueno, pues acaba habiendo pues algunos daños colaterales, y si esos daños colaterales acaban siendo el propio Conrado Domínguez, al que todo el mundo se señala como la persona que puede acabar pagando, bueno, pues esa mala gestión de todo esto, si el Gobierno de Canarias al final pues tiene que dar o tiene que posicionarse como mantener esa línea de perjudicado. Pero como tú bien has explicado, Fran, lo veremos. Está con nosotros Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Te pregunta el No, Fran, yo comparto con Fran. A mí me llamó poderosamente la atención, Fran, efectivamente lo comparto contigo esta tarde cuando cuando escuché o leí las declaraciones del abogado de la representación legal de Ana María Pérez, ¿no?, culpando directamente a la Fiscalía, efectivamente, o acusándole de filtrar, ¿no? A mí eso me pareció tremendo, me pareció, aparte que me parece grave, ¿no? Fran, una cuestión, una duda que tengo. Ana María Pérez asumía esa responsabilidad, es una duda. Esa responsabilidad cuando de manera transitoria Julio Pérez fue consejero de Sanidad y cuando Antonio Olivera, ahora viceconsejero de la Presidencia, de manera transitoria, después de la crisis que hubo, ocupó la responsabilidad de director del Servicio Canario de Salud. El caso es que en lo que se circunscribe a este caso Mascarillas, ¿no?, a este contrato de Mascarillas 3M por parte de RR7 United,
el responsable del Servicio Canario de Salud en este caso empezó Olivera, pero luego era Conrado Domínguez. Es decir, que lo que es la gestación y el desarrollo de este contrato en concreto, el responsable primero del comité y luego del Servicio Canario de Salud, hablamos de gestores públicos, el máximo responsable del Servicio Canario de Salud era Conrado Domínguez. Entonces, si nos circunscribimos a que es el que está siendo objeto de investigación por la supuesta comisión de un delito, es Conrado Domínguez quien estaba responsable en este caso concreto, insisto. Ya, habría que ver, yo entiendo además, habría que ver el grado de inquietud que pueda tener a partir de hoy, desde hoy, el propio Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud y el propio empresario, una vez evidentemente declaran a María Pérez, ¿no? Para eso entiendo que la justicia o el juez o el fiscal, bueno, dictamina o determina que declare ella primero. Habría que ver el estado de nerviosismo y de inquietud en estas próximas horas del propio Conrado Domínguez, ¿eh? Cierto. Fran, de nuevo felicitarles por el trabajo que realizan desde Canarias 7. Vamos a seguir leyendo y enterándonos por las páginas de Canarias 7 de todo lo que ocurre en el caso Mascarillas y muy pendientes, sin duda alguna, de esas dos declaraciones de este jueves. Contamos contigo para la próxima, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, siempre. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por hacerse eco del trabajo que desarrollamos. Evidentemente los periodistas estamos para eso, aunque moleste. Pero el jueves tenemos foco de atención con las declaraciones de los investigados y el viernes también testigos. Así que, insisto, todo es presunto, todo está en fase inicial, todo está en embrión, por decirlo de alguna forma. Irá desarrollándose, irá cambiando o no, pero por ahora es presunto, aunque el caso tiene su enjundia y dará mucho que hablar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fran. Bueno, todo es presunto, menos lo que sabemos con certeza, y es que 4 millones de euros salieron de las arcas públicas de la Consejería de Sanidad y a cambio no recibimos esas mascarillas, no las recibieron los hospitales canarios por las que se pagaron ese más de 1 millón de unidades de mascarillas que nunca llegaron. Me quedo con una cosa, Óscar, antes de pasar a otro tema. De todo lo que ha comentado Fran, hay una cosa que yo por lo menos desconocía y que yo creo que demuestra un poco el papel del Gobierno de Canarias, que está un poco también haciendo su teatrillo de cara a la opinión pública y después jurídicamente jugando sus bazas, porque decía que se le ha pedido documentación por parte del Juzgado de Instrucción al Gobierno de Canarias, importante, que ha solicitado la Fiscalía sobre este asunto, sobre este expediente, y no se le ha enviado. O sea, el Gobierno de Canarias no ha enviado esa documentación, se le han tenido que hacer ya 2 requerimientos por parte del juez de instrucción. La verdad es que eso demuestra también que por parte del Gobierno de Canarias no hay tanta. Efectivamente, me imagino que estará tratando de dilatar el asunto, ¿no? Claro. Es consciente de la gravedad que tiene. Estamos hablando de un asunto que puede explotar incluso en un momento clave de cara al proceso electoral. Queda un año, 2023, el proceso electoral, y esto está comenzando. Por otro lado, a mí me llama la atención también, efectivamente, además, teniendo en cuenta que en primer lugar, el Gobierno, cuando reaccionó, dijo que iba a acudir a los tribunales, a la Fiscalía. Parece que así lo hizo porque se sentía estafado. Es decir, el Gobierno, como decía Fran, es parte también de la causa en calidad de estafado, ¿no? Pero yo recuerdo que el presidente Torres y el consejero de Sanidad, es decir, los máximos responsables en este sentido, insisto, el presidente y el consejero, dijeron que estaban dispuestos en una rueda de prensa, una comparecencia, lo dijeron incluso en el Parlamento, dispuestos, como no podía ser de otra manera, a colaborar hasta el final. Y en este caso, la colaboración, dijeron que ponían todos los recursos de la comunidad autónoma, la consejería, en manos de la justicia, en este caso de la Fiscalía. Por tanto, no han cumplido, insisto, con lo que le trasladaron a la opinión pública. Y me parece llamativo y cuanto menos sospechoso el hecho de que hayan tenido ya que pedir por segunda vez documentación a la comunidad autónoma. Me parece tremendo y es un dato muy importante, novedoso y que hay que tener en cuenta, ¿eh? Vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre este jueves, este viernes, también con esa declaración de los testigos que nos contaba Fran de Canarias 7. El próximo martes, ya les adelanto, que será uno de los temas principales que vamos a tratar aquí en la vuelta de Manuel Artiles a la tertulia. Vamos a recuperar sobre todo también algunas informaciones claves que han salido en esta época estival, esos mensajes de WhatsApp que se intercambiaron entre el propio Conrado Domínguez y algunos responsables de la empresa que tenía que traer esas mascarillas. Hay, insisto, algunas cosas que queremos recuperar más allá de estos asuntos de actualidad. El tema está candente y, por supuesto, vamos a seguirlo de cerca, lógicamente de la mano de los compañeros de Canarias 7, que son los que están llevando, bueno, pues informando, insisto, al milímetro de todo lo que está ocurriendo. Nosotros contamos con ustedes siempre para que colaboren, para que formen parte de esta casa. Por eso les invito a que envíen sus WhatsApp al número que están viendo en pantalla y bueno, y nos dejen su opinión. A nosotros nos encanta escuchar y leer las opiniones de nuestros espectadores en un sentido o en otro. Es muy importante que haya libertad de expresión y que ustedes puedan expresarse, y aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, siempre tenemos esa ventana abierta. Hablaba Óscar de explosiones en el caso Mascarillas.
A nivel político, la explosión se producía la semana pasada en los micrófonos de Radio Club Tenerife de la cadena SER cuando Ana Oramas, la diputada exalcaldesa de Laguna y diputada nacional en el Congreso de Coalición Canaria, anunciaba su regreso a la política canaria. Así lo hacía, insisto, ante los compañeros de la cadena SER en Tenerife. Creo que ha llegado el momento, en estos tiempos tan difíciles que vienen para Canarias y este país, tomar la decisión si los próximos 4 años puedo aportar más a mi tierra desde Canarias o en la política nacional. Creo que las dos cosas son muy importantes y en ese sentido Fernando Clavijo y Francisco Linares me han pedido saber si pueden contar conmigo y les he dicho que sí. Eso sí, no quiero desmentir absolutamente que me plantee un puesto ejecutivo ni el cabildo, sino volver a lo que es la política regional en el Parlamento de Canarias. Y solo he puesto una condición, de que si vengo es para quedarme. No voy a ir para unas elecciones y después volver a las elecciones generales en Madrid. Creo que tengo mucho que aportar al equipo que estamos conformando porque creemos que tenemos la oportunidad de volver a gobernar Canarias, volver a gobernar las principales instituciones y lo importante no es ganar las elecciones, lo importante es tener los mejores equipos para después gobernar y ayudar a Canarias en los tiempos difíciles que vienen. Y estoy desde luego ilusionada y bien, tanto, vuelvo a repetir, como diputada como venir a la lista del Parlamento. Después de ese anuncio se abrieron muchísimos interrogantes. ¿Cuál va a ser el papel? Por supuesto, siguen muchas dudas en el aire. ¿Cuál va a ser el papel real de Ana Oramas en la política canaria? Es una de las especulaciones que existen, una de las hipótesis, es que pueda ser un plan B para sustituir a Fernando Clavijo si surge algún problema con esa causa judicial del caso Reparos, que recuerden, bueno, pues la Fiscalía ha pedido su declaración en calidad de investigado ya ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, Fernando Clavijo ha seguido la hoja de ruta prevista y días después de este anuncio de Ana Oramas presentaba su candidatura a presidir el Gobierno de Canarias. Acabo de proceder de entregarle a la jefa de los servicios jurídicos del partido mi candidatura como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias y que será votada el próximo viernes. He pasado por todas y cada una de las islas, por los distintos consejos políticos insulares. Hemos podido hablar y debatir con la militancia sobre aquellos motivos que me llevaron a tratar de formar parte de un equipo de hombres y mujeres. Esa es la diferencia entre Coalición Canaria y el resto de los partidos políticos. Somos un equipo de líderes, cada uno en sus islas, y de hombres y mujeres con la intención de poder llevar la comunidad autónoma en los próximos 4 años en un momento de mucha dificultad y donde entendemos que se necesita un proyecto político fuerte que ponga por encima de los intereses de las siglas los intereses de las personas que viven aquí, que viven en Canarias, que comparten nuestros problemas y que desde luego no vamos ni a agachar la cabeza ni a mirar para otro lado cuando nuestros derechos son vulnerados. Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria, el día que presentaba esos avales, esa candidatura que, bueno, en el caso de Coalición Canaria no hay discusión, será Fernando Clavijo, por lo menos a día de hoy, el candidato oficial. Bueno, ya lo ha anunciado públicamente hace unos días, se formalizó esa candidatura, por tanto, era lógico, era la figura, el candidato de Coalición Canaria, en este caso a la presidencia del Gobierno. Entiendo que irá por la lista regional, la famosa lista regional, ¿no? Y bueno, yo considero, yo entiendo, ¿no? Si hay que hacer un análisis, que esto es una estrategia pactada ya hace algún tiempo entre el propio secretario general, entre el propio Clavijo y la propia Ana María Oramas, que ella ya consideraba. Yo de hecho ya dije en su momento que ella ya había meditado la posibilidad de que su fin en el Congreso de los Diputados en Madrid ya estaba establecido, estaba determinado, estaba claro desde hace ya algún tiempo que ella no quería seguir en la política nacional. Y bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta además también que el desplome que ha tenido Coalición Canaria, porque está en la oposición, lleva tiempo en la oposición y el desgaste es palpable, las encuestas no son buenas, por lo menos las últimas encuestas que hemos visto, que hemos observado, y entiendo que a Fernando Clavijo le interesa tener a Ana María Oramas, que evidentemente es un fuerte dentro de Coalición Canaria, es una mujer que tiene experiencia, que todavía lidera, que todavía arrastra muchos votos en ciertos sectores de la población. Le interesa a Fernando Clavijo que Ana Oramas lidere la lista de Coalición Canaria del Parlamento, porque a Fernando Clavijo le interesa rescatar votos, le interesa recuperar los votos perdidos en la isla de Tenerife. Si a Ana Oramas le va bien a Fernando Clavijo. Ahora bien, detrás evidentemente yo entiendo desde mi punto de vista que pueda haber estratégicamente una estrategia, vamos, es decir, política, teniendo en cuenta el cambio, el giro que ha dado el caso Reparos, que lo hemos contado, que parece que podría o no complicarle la carrera política a Fernando Clavijo. Habría que ver efectivamente de aquí en adelante.
para eso están los juzgados, los tribunales. Bueno, pues ellos tienen que tener un plan B. Es decir, en el caso de que Fernando Clavijo se encuentre con un camino complicado para convertirse en candidato, para formar parte de un gobierno de Canarias, bueno, tiene a Ana María Aramas, que podría dar ese salto bien como candidata o bien como miembro de un posible gobierno entre Coalición Canaria y otra fuerza política. Porque te quería preguntar, Óscar, porque al final si uno escucha a Ana Aramas, lo que viene a decir poco menos que ella viene a poner su foto en el cartel electoral y ya, es decir, a intentar, bueno, si es número 1 del Parlamento, saldrá de diputada, estará de diputada. En el Parlamento regional, lógicamente, hay que trabajar también, pero niega que vaya a estar en cargos ejecutivos, que vaya a formar parte de un gobierno, bueno, que vaya a ser candidata. Eso habría que verlo. Tú imagínate un pacto, eso te quería preguntar, un pacto Coalición Canaria Partido Popular. ¿Tú no ves a Ana Aramas en ese gobierno? Bueno, sí, yo la puedo ver. Es decir, un pacto, imagínate, Coalición Canaria Partido Popular y otra fuerza política, o un pacto Partido Socialista, Coalición Canaria, o una agrupación socialista La Gomera con Casimiro Curbelo, y en ese acuerdo, en ese puzzle, pues la cuota de Coalición Canaria, porque imagínate que tiene más votos que el Partido Popular, tendría que entrar o a ostentar una vicepresidencia. Yo no descarto en este caso que Ana Aramas ocupe esa vicepresidencia, ¿no? Es decir, porque para eso hay que tener un candidato sólido que entre en un gobierno, y para crear luego en un futuro un gobierno, tendrías que tener ya consolidada, por lo menos preparada, una candidata con fuerza, y para eso Ana Aramas tiene que estar en Canarias, entre otras cosas con el condicionamiento favorable de que lidera la candidatura de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Tenerife. ¿Crees que si llaman a Coalición Canaria para que estén los carteles de las próximas elecciones es porque esas encuestas dicen que la cosa no pinta bien, necesitan un refuerzo? A nadie se le escapa que Ana Aramas es uno de los principales activos del partido. Efectivamente, entre otras cosas, ya yo conté en su momento, hace ya varios meses, que Coalición Canaria le había pedido a la propia Ana Aramas la posibilidad de encabezar la lista de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria quiere recuperar la hegemonía, su fuerza en esa isla Tenerife, que es evidentemente donde partió, ¿no? Y perdió ese poder, y ha sido terrible para Coalición Canaria, lo que era la antigua agrupación tinerfeña independiente. Yo entiendo además también, viendo los acontecimientos, que a Ana Aramas no le convenció, no le sedujo liderar esa candidatura al Cabildo Insular de Tenerife, pero sí opta por liderar, insisto, la candidatura a cabeza de lista al Parlamento por la isla de Tenerife. Eso es una jugada que le viene muy bien al candidato, porque puede recuperar mucha fuerza, muchos votos perdidos, una fuga importante que ha perdido Coalición Canaria, y, ojo, en caso, cuando lleguen las elecciones, de conformarse un gobierno donde pudiese formar parte de Coalición Canaria, tienen un baluarte, evidentemente, donde agarrarse para ocupar, pues, una vicepresidencia, insisto, del gobierno de Canarias, o una presidencia en caso de que le vaya bien a Coalición Canaria. Ojo, esto no tiene por qué ser una buena o mala noticia para el Partido Socialista. Si tú me preguntas a qué formación política le podría perjudicar, o qué formación política pudiese estar ciertamente inquieto, nervioso, la llegada a Tenerife, a encabezar esa lista al Parlamento por Tenerife, es el Partido Popular, porque podrían marcharse muchos votos de Coalición Canaria, es decir, del Partido Popular a Coalición Canaria. No olviden además que Coalición Canaria, en unas elecciones electorales nacionales, sabes que se repitieron muchos procesos electorales, en muchas de ellas, evidentemente, el Partido Popular retrocedió, y esos votos se fueron, muchos de ellos, a Ana María Aramas como diputada, como candidata al Congreso de los Diputados. Habría que ver luego en el futuro quién sería el sustituto de Ana María Aramas en el Congreso de los Diputados. Esa es la otra incógnita. Yo no descarto que el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía, pudiese liderar de cara a un futuro esa marca o ese puesto que ha ocupado Ana María Aramas, esa candidatura en el Congreso de los Diputados. ¿Y compatibilizaría los dos puestos? No olvides que ya le acompañó en una lista Bermúdez, en este caso, a Ana Aramas. Saben también, porque Coalición Canaria saben que tienen en Santa Cruz un bastión importante como el de José Manuel Bermúdez. Igual que traer a Ana Aramas puede ser reforzar, lógicamente, las candidaturas de Coalición Canaria, claro, sacar a Ana Aramas de la candidatura del Congreso, teniendo en cuenta la pérdida de votos que ha tenido Coalición Canaria, y que solo le queda un diputado, un escaño, que es el de Ana Aramas. ¿No crees que es un riesgo que está corriendo la formación nacionalista de cara a las elecciones generales? Sí, ese sería también el cambio, una buena noticia para el Partido Popular, porque esos votos podrían regresar, ¿no?, al Partido Popular. Evidentemente tendría un problema, ¿no?, porque ya de hecho Ana Aramas en las últimas elecciones también estuvo muy ajustada, ¿no?, en esos votos, aunque evidentemente luego salió, pero no le fue fácil, ¿no? En fin, ahí tienen un dilema, pero claro, si tú haces un cambio de ficha en un tablero de ajedrez, hay que tratar de articular ese tablero de ajedrez para no perder la partida, pero ojo, todavía queda mucho tiempo de aquí a 2023, pero ya empiezan los movimientos.
En el ajedrez normalmente, bueno, la dama, la reina es la que tiene los mejores movimientos y el rey, que en este caso a lo mejor lo podemos asemejar con Clavijo, el que tiene menos capacidad de movimiento. Al final la dama es quien protege al rey. Yo creo que es un poco, al final, me gusta ese símil del ajedrez, Óscar, porque yo creo que lo digo por un tablero de movimiento de ficha, puedo utilizar es lo que está haciendo Coalición Canaria, otro juego, por cierto. Y proteger a Clavijo con Ana Bravo. Claro, y está claro efectivamente porque tienen que reforzar, porque si no ella no quiso o no le apeteció, no le convenció la idea de liderar el Cabildo de Tenerife, que mejor para ella que liderar la lista al Parlamento de Canarias. Evidentemente ahí pues refuerza a la isla y sobre todo, insisto, la carrera de Fernando Clavijo. Ya pues está prácticamente decidido, prácticamente pues ya en los despachos de Coalición Canaria el nombre de Rosa Dávila, que con toda probabilidad será candidata de Coalición Canaria al Cabildo Insular de Tenerife. Hablabas del Partido Popular, vio también novedades en torno al Partido Popular, lo leíamos hoy en las páginas de la provincia y también en el periódico El Día, saben que pertenecen al mismo grupo, a Prensa Ibérica, y leíamos esta noticia, porque cargos del PP canario dan el salto a Génova con las elecciones en mente. Feijóo coloca a Asier Antona, Sergio Ramos, Ana Zurita y Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma, en puestos de tercera fila en la dirección nacional. Los premiados enfilan las planchas al Parlamento Regional en mayo, al Congreso a final de 2023. Sí. Óscar, a mí me llama muchísimo la atención estas figuras. Es verdad que son figuras destacadas que están en un primer plano, que son cargos públicos, son senadores, son diputados, son, en este caso un presidente del Cabildo de La Palma. Pero a mí, Óscar, me vas a hablar de los cuatro seguro, pero quien más me llama la atención entre esas cuatro caras es Asier Antona, el que fuera candidato a la presidencia del gobierno de Canarias en las últimas elecciones y que acabó siendo apartado del partido después de no conseguir pues, un pacto de gobierno. Sí, apartado, digamos, de la dirección del partido. Efectivamente, bueno, ahí la clave es el ascenso que pueda tener, la relación entre el propio Asier Antona y Feijóo es buena. Entre otras cosas porque la relación entre Asier Antona y Gabriel Mato, que representan al Partido Popular de La Palma, son buenas, son íntimos amigos, siempre han caminado juntos en esto de la política, además en la vida personal. De hecho, Gabriel Mato Adrover ha sido nombrado hombre fuerte de Génova, hombre fuerte del equipo de Feijóo, es el secretario nacional dentro de la ejecutiva de Relaciones con el Exterior, o sea, ¿por qué no un posible o futurible ministro de Asuntos Exteriores? Y Asier Antona recupera fuerza, por tanto se pone en la primera fila del Partido Popular. Se podría poner, aunque de momento en la sombra, porque el presidente es Manuel Domínguez del Partido Popular en Canarias, cuando evidentemente, bueno, pues ya lo dan políticamente como muerto, ¿no? Porque recuerden que Asier Antona fue secretario general del Partido Popular, fue presidente del Partido Popular en Canarias y tenía ya cuajado, tenía ya cerrado prácticamente una negociación para tratar de pactar con el partido, para no pactar con Coalición Canaria. Es decir, se negaba a pactar con Coalición Canaria, entre otras cosas. Por lo menos ante las condiciones que ponía Coalición Canaria. Entre otras cosas por la imputación de Clavijo y entre otras cosas porque Asier Antona es un defensor, junto al Partido Popular de La Palma, de pactos en cascadas con el Partido Socialista. Y a él se le pasó probablemente la cabeza de tratar de pactar o de apoyar un pacto en Canarias con el Partido Socialista, al más puro estilo La Palma. Insisto, en aquella época además fue complicado. ¿Qué ocurrió? Fernando Clavijo tenía cerrado con Egea y con Casado, Egea era el secretario general del Partido Popular, esa posibilidad del pacto, sí o sí, Coalición Canaria Partido Popular. Y en aquella época acudió a una reunión en Las Palmas de Gran Canaria el propio Asier Antona, acompañado de quien era su jefe de campaña, que era el histórico y popular concejal de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Llano, y ellos se negaron. Egea y Casado dijeron que tenían que pactar directamente con Coalición Canaria, y en aquella época pues se negaron. Asier Antona, según aquellas informaciones, llamó rápidamente al propio Casimiro Curvelo y le dijo que le habían obligado a pactar con Coalición Canaria, cosa que él no iba a permitir. En aquella época ya, durante una noche, en aquel momento clave para conformar o para pactar en Canarias, Casimiro Curvelo llamó a Ángel Víctor Torres y compañía y cerraron el Pacto de las Flores justo al día siguiente. Eso le costó la vida política al propio Asier Antona. Fue defenestrado. La vida política cambia, porque así es la actividad política. Muere políticamente el propio Casado y el propio García Egea con aquella guerra, aquel pulso que le hicieron a la propia Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Llega Feijóo, recupera a Asier Antona y, ojo, el futuro de Asier Antona yo estaría muy atento.
Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el Partido Por cierto, Popular. aparecen otros nombres. Sergio Ramos. Sergio Ramos, un hombre además que fue en aquella época un hombre muy cercano al presidente Rajoy, presidente del partido y presidente de este país. ¿Por qué? Era su asistente. Tú veías a Rajoy paseando por toda España y había una persona que siempre estaba a su lado, le llevaba su agenda, que era el propio Sergio Ramos. Es gran canario, es ahora senador del Partido Popular. Y ojo, porque está en las quinielas, entre otros, como Ángel Sabroso, como futurible o probable, habría que ver, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Aparece Mariano Hernández Zapata, que relevó en este caso a Asier Antona como hombre fuerte del Partido Popular en La Palma, es el presidente del Cabildo Insular de La Palma y presidente de los populares. Está un auge, es un valor importante. Como saben, para el Partido Popular tiene buenas relaciones en este caso con el Partido Socialista, relaciones con Pedro Sánchez, fruto evidentemente de la crisis del volcán. Y por cierto, Mariano Hernández Zapata está en contra, es otro de los que está en contra a pactar con Coalición Canaria en La Palma. Tiene un pacto con el Partido Socialista. Aparece también en la foto Ana Zurita, una mujer también bien vista dentro de la dirección regional del Partido Popular, bien vista dentro de la dirección insular del Partido Popular en la isla de Tenerife y bien vista en la cúpula nacional del Partido Popular. Ana Zurita es diputada nacional por la provincia tinerfeña, lideró esa candidatura en las últimas elecciones, fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En aquella época, además, años anteriores, recuerdo que algunos varones del Partido Popular en Tenerife querían que Ana Oramas liderase la candidatura del Partido Popular en La Laguna. Ahí tienen un problema. Yo no descarto, insisto, no descarto que Ana Zurita sea o no, pero no lo descarto, candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, pues hay muchos. Está muy interesante la carrera de las candidaturas del Partido Popular a los dos grandes ayuntamientos de Tenerife, en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife. Veremos cómo, bueno, se va deshojando esa margarita. Pero mira, hemos hablado de Coalición Canaria, hemos hablado del Partido Popular y ahora vamos a hablar del Partido Socialista, pero a nivel más local, si te parece, Óscar Martín, porque bueno, hay lío con el PSOE en el municipio tinerfeño de Icó de los Vinos. Hay lío en ese proceso de primarias para elegir al que será el próximo candidato a la alcaldía de, en este caso, el PSOE icodense. Nosotros queremos recuperar ahora dos noticias que ocurrían en el pasado mes de abril y que nos van a ayudar a entender lo que ahora nos va a contar Óscar Martín. Vean esta noticia, el periódico El Día, 27 de abril, quédense con la fecha, 27 de abril, el PSOE propone a David Alonso como candidato a la alcaldía de Icó en 2023. Otra noticia, unos días después, 4 de mayo, en La Voz de Tenerife Norte, el periódico Icodén de Autisora, la ejecutiva del PSOE de Icó designa a David Alonso como candidato a la alcaldía en las elecciones del próximo año. El propio secretario general del PSOE de Icó, en esa noticia, ya se congratula de ser el primer partido que tiene ya a su candidato oficial de cara a las próximas elecciones. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué las fechas son tan trascendentales en esta historia? Bueno, pues como ustedes saben, en los procesos de primarias, pues el Partido Socialista, mejor dicho, elige a sus candidatos a través de un proceso de primarias, y los procesos de primarias, los posibles aspirantes tienen que llegar en igualdad de condiciones. Evidentemente, ya desde hace unos meses parece que el Partido Socialista, pues saltándose sus estatutos y saltándose su reglamento interno, pues ya había designado a Icó de los Vinos, a través de la ejecutiva de la agrupación local, a su candidato. Óscar, esto entiendo que no puede ser y esto ha generado polémica porque hay militantes, en concreto Antonio Tejeda, que es otro de los aspirantes, que bueno, no están de acuerdo con esto. Sí, mira, esto es una guerra que lleva caminando desde hace ya algunos meses, ¿eh? Lo que pasa es que está en un momento álgido y ahora entenderán por qué. Aquí, en esta agrupación, histórica agrupación del Partido Socialista en Canarias de Tenerife, ya saben que ahí durante muchos años mandó y consolidó su hegemonía el Partido Socialista hasta que se dividió por completo el PSOE en Icó de los Vinos y perdió el poder. Me cuentan a mí algunas fuentes del partido, me cuentan que en un sector concreto, insisto, quiero dejar bien claro eso, de la agrupación local del PSOE en Icó de los Vinos, norte de Tenerife, empezó desde hace algún tiempo a fraguar o a adelantarse o a maquinar una candidatura de cara a 2023. Por cierto, ojo, la trascendencia que tiene esto, porque es el único municipio, la única agrupación socialista de Canarias que va a celebrar unas primarias, la única. Por tanto, esto está provocando un quebradero de cabeza para la dirección insular del PSOE. La única porque en el resto no hay más que un aspirante y por tanto efectivamente, no hay debate. Y esto crea
fisuras y crea quebradero de cabeza. Entonces ese sector del PSOE, un sector concreto del PSOE en la agrupación local, empieza a perfilar, a maquinar a espaldas, al parecer, según me cuenta, de la dirección insular del Partido Socialista, un candidato. Cuando llega un momento determinado, considera la dirección insular del Partido Socialista que las cosas no se están haciendo bien, no sienta bien. ¿Por qué? Porque tú para decidir por un candidato tienes que pasar, tienes que cumplir con una normativa interna, con el funcionamiento interno de un partido a la hora de, evidentemente, de encaminar una candidatura. Eso no gusta a la dirección del partido, se adelanta a la dirección del partido en la isla de Tenerife, Pedro Martín y su gente, y ellos, evidentemente, bueno, imponen, ¿no? Se deciden por un candidato que es el propio Antonio Tejeda, el candidato que se deciden por David Alonso en este caso. No, hay un candidato concreto que es David Alonso, sí, que es el que el cierto sector del Partido Socialista... Pero el sector oficial. El sector oficial del Partido Socialista, pero la dirección insular, como ve evidentemente que hay un sector que está tratando de encaminar un candidato sin pasar por el funcionamiento interno del partido, se decide por otro candidato que es el oficial de la dirección insular del Partido Socialista. Es decir... O sea, cada agrupación o cada ejecutiva tenía su candidato. Efectivamente. David Alonso es el candidato que quiere upar un sector de la agrupación local de Icod de los Vinos. Insisto, sin pasar por los órganos internos y sin cumplir, es importante decirlo, el funcionamiento interno del Partido Socialista. Como no gusta la dirección insular del PSOE, el PSOE impone a su candidato. Quiere que un candidato de la dirección, cumpliendo con la normativa interna, sea otro, que es en este caso Antonio Tejeda. Hay una novedad importante. Hoy, si no me equivoco, se cumple el plazo de obtener avales. Hoy se cumple el plazo. Ahora habría que ver si un candidato o el otro reúnen los avales necesarios, insisto, para presentarse a candidatura a las primarias de este municipio. Si hoy se cumple el plazo, mañana será el recuento, pero Óscar, vamos, si te parece, a saludar al propio Antonio Tejeda, que ya nos acompaña en conexión por videollamada. Antonio, muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Me gustaría poder escuchar su versión directa de los hechos, como uno, en este caso, de los aspirantes a esa posible candidatura a la alcaldía del Partido Socialista, Icod de los Vinos, y por lo que usted nos ha ido contando a través en estos días en diferentes medios de comunicación, se siente perjudicado por esta forma de actuar de la agrupación local del Partido Socialista, pero cuéntenoslo mejor usted. Bueno, en primer lugar, quería deciros que con respecto a la intervención que acaba de hacer este señor, yo soy digámoslo, un espontáneo, de tal forma que no he sido ni instigado ni espoleado por ninguna de las agrupaciones, en este caso por el organismo nuestro de la insular. Es decir, sí es cierto lo que viene diciendo este amigo con respecto a lo que ha ocurrido con David Alonso Soca, pero no es cierto con respecto a mí. De hecho, yo llevo aproximadamente menos de 2 años, año y pico aquí en el pueblo, lo que sí es cierto que llevo militando en el partido casi 42 años. Eso me ha hecho que en un momento determinado de este procedimiento haya pensado en presentarme. Pero, por supuesto, la Comisión Ejecutiva Insular o cualquier organismo insular o de cualquier otro tipo no ha tenido absolutamente nada que ver con lo que es mi presentación. Entonces, en base a esto... Antonio, un segundo, para aclarar ya este tema y poder seguir con tu explicación, Óscar quiere hacerte una pregunta sobre esto. Usted se presenta después de que se entera o sabe que cierto sector del PSOE en Icod de los Vinos está preparando la candidatura de David Alonso. Por otro lado, durante este tiempo de cierta guerra interna, le ha llamado la dirección del partido en Tenerife, por ejemplo, el secretario de organización, y por otro lado, según me cuentan, usted tiene el aval para presentarse de la dirección insular del Partido Socialista, por tanto, usted es el candidato oficial del Partido Socialista en Tenerife. ¿Puede contestar, Antonio? No existe ningún aval oficial, porque obviamente eso que sería que alguien te cuente que efectivamente tengo el apoyo, pero no que haya ningún documento que avale de ninguna forma. Yo lo que le digo es que yo... del partido avale un escrito, evidentemente, de que ya tiene un candidato, pero usted cuenta con el apoyo de la dirección del partido. Bueno, pero sin embargo eso sí que es lo que ha hecho la agrupación local. En el caso de David Alonso sí que lo ha puesto, lo ha dicho, lo ha acordado en sus órganos, pero bueno, vamos a ver que nos lo cuenta Antonio. A ver, el tema, efectivamente, se produce una reunión de ejecutiva en un momento determinado, que es en mayo, el día 4 de mayo, y ahí aprueba la ejecutiva el que haya, el promulgar a un candidato.
Yo ya me opuse desde el primer momento porque dije que no era el momento ni era el órgano apropiado para sacar a la luz un candidato como tal. Y efectivamente eso se encuentra impugnado en la federal. Eso se produce en mayo. A partir de esa fecha, lo que hace el PSOE de ICO de los Vinos, Lázaro León, secretario de organización, el secretario general y portavoz del ayuntamiento, perdón, el portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, Gerardo Rizo, y el propio candidato no oficial, es estar en todos los medios de comunicación, o sea, darse a conocer, como si fuese un candidato que ya ha sido elegido. Hay que distinguir entre lo que es un precandidato y lo que es un candidato. El precandidato se produce en el momento que se presenta, quien sea de los compañeros o compañeras, el día 19 de septiembre. Día 19 de septiembre, eso es importante. Mientras tanto, no hay ningún candidato, y menos un precandidato. Entonces, a partir del 4 de mayo se produce todo esto, y yo viendo que presento una denuncia ante la Comisión Ejecutiva Insular, Federal y Regional, y no recibo ningún tipo de respuesta, y sigo comprobando que en todos los medios de comunicación siguen apareciendo este presunto candidato, que no lo era, lo será el día a partir de mañana, en el caso de que lo sea, obviamente lo que hago es lo pongo en conocimiento de la Federal, de la Insular y la Regional a través de una denuncia. Eso se produce el día 4 de agosto. Y lo hago a título individual. La prueba está de que no tengo ningún tipo de apoyo, es que yo no he recibido contestación de ninguno de los tres organismos de los que estoy hablando. O sea, solamente la contestación de hemos recibido el correo electrónico, ok, pero en ningún momento me dicen se comienza con un procedimiento un expediente de revisión a ver qué ha ocurrido y en todo caso, pues sancionador si fuera el caso, una vez que haya un expediente contradictorio como corresponde. Eso no se produce en ningún momento. Eso es el 4 de agosto. Posteriormente, viendo que no se resuelve nada y que los compañeros de ICO tienen miedo a poder presentar candidaturas porque ya hay un candidato oficial, no sé de quién, yo no voy a decir de quién es ese candidato, lo que sí sé que es cierto que es candidato de los compañeros de ICO, de Gerardo y de Lázaro León. Yo no sé si más arriba quiénes son los que están detrás, pero yo viendo que no hay nadie que se quiera presentar porque tienen miedo, obviamente, a lo que pueda pasar, pues como te digo que soy un espontáneo y me gusta que se cumpla el derecho y sobre todo la normativa interna, que respeto obviamente y en la que creo, porque obviamente creo en los ideales del partido en el que milito hace más de 40 años, pues lo que hago es que presento precandidatura. Esa precandidatura, como antes comentaba, tiene un procedimiento y ese procedimiento empieza el 19 de septiembre. Obviamente no está empezando desde antes, desde mayo, como había presentado ya la candidatura, como si lo fuera David Alonso Soca, o sea, arrogándose unas funciones orgánicas que no tiene de ninguna forma. A partir de ahí presento mi precandidatura y bueno, pues seguimos con los problemas. Antonio, la verdad es que un poco el recorrido me llama mucho la atención. Yo lo comparo con lo que ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife porque recientemente, evidentemente, se esperó a esa fecha, el 19 de septiembre, para que la agrupación local, la ejecutiva, respaldase a Patricia Hernández como posible candidata. A partir de ahí, al día siguiente, empezaba también la recogida de avales y demás. Y bueno, se siguió, digamos, el procedimiento. Por eso llama mucho la atención porque en el caso de Santa Cruz de Tenerife es evidente, ha sido notorio, es público, cómo el procedimiento se siguió de manera exquisita y llama la atención, como usted bien ha dicho, porque al final es una prueba que es constatable, está ahí en las hemerotecas, en las fonotecas, en las videotecas, está claramente esas entrevistas que se le han hecho a David Alonso, presentado ya como candidato a las próximas elecciones. Insisto que la propia ejecutiva local ha dicho públicamente que tienen al primer candidato oficial. Pero Óscar Martín, Antonio quiere hacerle una última pregunta. No, sí. Yo decía, Antonio, que se termina hoy, finaliza, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, el plazo para obtener avales. ¿Hay alguna novedad? Porque evidentemente habría que ver ahora si usted o el otro candidato reúne las condiciones, los avales suficientes para presentarse. Bueno, obviamente yo no sé qué va a pasar con las candidaturas, las precandidaturas, porque la mayoría de mis votos serán online. ¿Por qué son online? Porque a nosotros, a los precandidatos, los que nos facilitan desde la insular, que a su vez le ha facilitado la federal, es el censo de afiliados. Y con respecto al censo de afiliados, necesitamos tener un porcentaje de avales, que se traduce obviamente en un número determinado de personas, de compañeros y compañeras que nos tienen que avalar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos es el censo estadístico. Por protección de datos no nos dan los datos como tal. Pero claro,
Obviamente yo no lo tengo, pero sí es cierto que si quien está detrás de esta campaña es el secretario de organización de ICO de los Vinos, el cual es el depositario del censo electoral y sí tiene los nombres y apellidos y los números de teléfono y los emails y todos los datos que corresponden. Antonio, perdona, ¿se refiere a Lázaro León? Sí, efectivamente, y a la ejecutiva en sí, ¿no? A los miembros que tienen acceso a los datos. Pero en principio el custodio orgánicamente es Lázaro León, que es el secretario de la organización. Claro, si Lázaro León, que además es familiar de ese candidato, entre comillas, pues nos encontramos que ha estado llamando por teléfono a los distintos compañeros para que apoyen esa candidatura. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana que tenemos el recuento de los votos? Pues lógicamente yo espero que él tenga una mayoría no suficiente, sino por encima de los porcentajes que se han establecido. ¿Y yo qué me encontraré? Pues no lo sé, pero lo más probable es que me quede muy por debajo del mínimo exigido. Obviamente, claro, hay que distinguir dos partes de este proceso. Uno es qué ocurre antes de este momento, y es que se han incumplido los estatutos de forma sistemática hasta este momento. Además, es más, si entra cualquiera de los televidentes, ustedes mismos, en la página oficial de Facebook, del PSOE de ICO de los Vinos, en este mismo momento podrán constatar que la imagen que aparece en el profile del PSOE de ICO de los Vinos del Facebook es la de David Alonso Socas. ¿Por qué no aparece la mía? ¿Por qué no aparece la de Pablo Iglesias, que es nuestro fundador? ¿Por qué no aparece la del secretario general? Obviamente nos encontramos con una primera parte de mayo hasta aquí en la que no se han cumplido los estatutos y luego desde hoy hasta el próximo día... No. Yo rápidamente me gustaría compartir un dato informativo a esta hora, lo comparto contigo, Antonio. Me cuentan fuentes en estos momentos del Partido Socialista en Tenerife que mañana, bueno, para saber un poco el procedimiento, mañana se reúne por la tarde el Comité de Ética para comprobar los avales, que es a partir de ahí cuando se determina si cumplen con el número mínimo máximo de avales para que se proclamen candidatos o candidatas a participar en las primarias, y efectivamente hoy se cerró el plazo de recogida de avales. Pues bueno, la verdad es que eso es un poco el procedimiento, además que eso está arreglado, o sea, no estamos ni descubriendo la pólvora, ni esto se puede manipular, porque las fechas y los reglamentos están. Antonio, nosotros después de escucharle y de un poquito lo que hemos podido ver, nos quedamos con la duda y sobre todo con la pena. No vamos a poder escuchar la otra parte porque no han querido entrar en este programa, pero vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre y muy pendientes. La última cuestión rápido, Antonio, entiendo que esto en cualquier caso lo tiene que resolver el Comité de Ética y Garantías del partido en las próximas horas. Bueno, a ver, yo presenté hace 3 días una solicitud de inhabilitación de la precandidatura de David Alonso Socas porque se estaba incumpliendo con el principio de igualdad, cuando menos. Aparte, obviamente, de otros derechos fundamentales que vienen recogidos en la Constitución. Pero entrando solamente en los estatutos, pedí la inhabilitación y se lo pedí a ese Comité de Ética y Garantía que mañana tiene que hacer el recuento. El recuento va a ser fiable y real, yo no voy a dudar de él ni mucho menos, pero sí es cierto que ante ese recuento y no ante el recuento, sino ante la situación que se ha producido, obviamente va a haber una reclamación a esa proclamación provisional para que no devenga en definitiva. Y si deviene en definitiva, habrá que seguir con los mecanismos legales, en este caso estatutarios, orgánicamente, a partir de aquí al organismo regional y luego a continuación al federal y por último, si corresponde, pues que si correspondería, obviamente, después de agotar toda la vía interna, a los tribunales. Pues Antonio Tejeda, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Además, usted es letrado de profesión, así que no nos cabe duda de que va a agotar todas las vías legales que estén en su mano para que por lo menos esto se aclare. Desde aquí, desde este medio de comunicación, decirle que estaremos muy pendientes y que lo que queremos es que, lógicamente, se haga justicia y que los partidos al final funcionen, porque eso lo dice la Constitución, pues con un funcionamiento democrático también a nivel interno. Insisto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a ustedes, muchas gracias. Un saludo. Lo que está claro de ahí es que la guerra está abierta, efectivamente, y una guerra tremenda, insisto, porque es la única agrupación de Canarias que celebra primaria. La guerra la hemos visto y esto que está ocurriendo en el ICO de los Vinos es una buena noticia para el actual alcalde de Coalición Canaria. Bueno, ni David Alonso, que es el candidato que ya se lleva paseando el partido, por lo menos el partido a nivel local, por los medios de comunicación, ni Lázaro León, que es el secretario de organización, que también han nombrado tanto Antonio como Óscar, han querido participar en el día de hoy. La explicación que nos daba Lázaro León es que hay un procedimiento que tiene que resolver el Comité de Ética y Garantías y que a partir del jueves él ya podría hablar de todo esto. David Alonso, pues por problemas de agenda, no podía estar en el programa. Sí hemos escuchado a Antonio Tejeda y nosotros, en cualquier caso, lo que sí hemos visto, hemos podido constatar, y eso es un hecho, insisto, que se puede demostrar, es que el Partido Socialista en ICO de los Vinos lleva desde el mes
mes de abril al menos, paseando a un supuesto candidato por los medios de comunicación sin que oficialmente pueda ser candidato, porque hay un proceso que marca los estatutos, que marca los reglamentos, que en este caso es evidente que no se ha cumplido. Y ponía el ejemplo de Patricia Hernández, porque ahí sí que vimos como él decía que empezaba el plazo oficial el lunes 19 de septiembre, el viernes 16 de septiembre es cuando la comisión, la agrupación local, la ejecutiva local, respalda a Patricia Hernández, y el lunes es cuando ya se hace, digamos, su candidatura oficial. Nadie más presenta a los avales y, por tanto, al ser la única candidata, no hay primarias, Óscar. Veremos qué ocurre con el PSOE de Vigo. Efectivamente, en este caso, Patricia Hernández es el ejemplo reciente de cómo se hacen las cosas orgánicamente, quizás porque tiene más experiencia y porque quizás puede ser más seria, ¿no? Porque a mí me parece que lo que se está haciendo en esta agrupación y con los vinos me parece indecente, es decir, porque, insisto, no están cumpliendo con los estatutos internos del Partido Socialista y así va a acabar, pues agudizando una guerra que va a acabar como acabará. Veremos también cómo se desarrolla todo esto, lo que pasa en las próximas horas, por supuesto, estaremos muy pendientes. Ayer hicimos un programa especial, supongo que habrán tenido tiempo de verlo, sobre el paso del ciclón Hermín por Canarias, no directamente, porque saben que el ciclón no pasó directamente por Canarias, pero sí, bueno, pues cómo nos afectó ese recorrido que, por suerte, bueno, pues se acabó desviando de la ruta que incluye al archipiélago y finalmente, bueno, pues lo que empezó como una depresión tropical, pues acabó en tormenta tropical y por último evolucionó hacia una borrasca, que eso sí, dejó mucha agua en las islas, tanta agua, mejor dicho, que hasta 2024 se espera que haya agua suficiente para los cultivos en la isla de Gran Canaria. En La Palma también Lucio Hernández, nuestro compañero de Mírame Televisión, nos explicaba ayer que también prevén que hasta 2024 se pueda cubrir las necesidades de riego del sector primario en la isla de La Palma. En Gran Canaria, insisto, contentos también con lo que ha dejado el agua para el campo canario, pero pues muy preocupados con lo que ocurría en la aldea de San Nicolás. Ayer hablamos con el alcalde, con Tomás Peras, alcalde de la aldea de San Nicolás, de cómo ha afectado a las infraestructuras del municipio este paso del ciclón tropical Hermín y, bueno, de la posición que tiene el ayuntamiento para intentar cuanto antes solucionar primero los problemas de suministro de agua que han causado esos daños del paso de la tormenta y, por otro lado, bueno, pues buscar ayudas de otras administraciones. Y a otras administraciones vamos a mirar ahora, porque una de las cosas que más nos ha llamado la atención es cómo ha afectado esto, Óscar, y lo quería comentar contigo, a infraestructuras básicas como son los hospitales canarios. En este caso, se hacía bastante viral en redes sociales las imágenes, esta imagen en concreto, que es la del hospital Dr. Negrín, grabada por los propios profesionales del centro hospitalario, y que, bueno, no les queda otra que bromear, bueno, pues con esas inundaciones que se producían en algunos pasillos, en el ascensor quizás es una de las imágenes más llamativas, y bueno, son estampas que se repiten cada vez que llueve fuerte, pero que no se deberían de repetir, sí, sobre todo en instancias oficiales como esta. Es lamentable cuando ocurren efectivamente lluvias torrenciales fuertes o hay temporal, cuando afectan a infraestructuras sanitarias que tienen que estar en perfecto estado, ¿no? Y preocupa, y sobre todo cuando, por ejemplo, afectan, no quiere decir que en Canarias ha afectado, pero sí en otros lugares, a servicios, por ejemplo, infraestructuras que tienen que ver con oncología, por ejemplo, que ha ocurrido en otros territorios territorios de la península. A mí me parece lamentable, ¿no? Pero por otro lado se le puede sacar la parte positiva, es decir, que los gestores públicos, que los gestores sanitarios se den cuenta de las carencias en infraestructuras que hay en determinados hospitales de referencia en esta comunidad autónoma. Ahí estamos viendo el materno infantil de Gran Canaria también, imágenes, insisto, que no se deberían de producir en nuestros hospitales. El materno infantil, que también se está reclamando históricamente mejora en sus infraestructuras, por tanto es un ejemplo, insisto, del que deben de tomar nota los gestores públicos, de que las lluvias, por ejemplo, pueden provocar cierto caos en los hospitales y que deterioran aún más esas infraestructuras. Por tanto, insisto, es momento de ir avanzando, repito, en mejorar las infraestructuras de aquellos hospitales, por lo menos de los de referencia. La verdad es que en el materno infantil se les acumulan los problemas porque son reivindicaciones de años para mejorar las instalaciones, y la verdad es que lo cierto es que se acumulan, insisto, situaciones como esta. Cuando las cosas están mal y vienen peor, bueno, pues al final salen a la luz todas esas carencias que tiene una instalación tan importante. Ahí es donde se atienden a los niños y niñas de la isla de Gran Canaria en ese materno infantil. Este jueves aprovecho para adelantarles que estará con nosotros una de las personas que ha visibilizado esa protesta del personal del Hospital Materno Infantil para exigir mejoras en el centro. El doctor José Carlos Lodos va a estar con nosotros en Canarias al Día en la entrevista a partir de las 8 de la tarde y vamos a repasar toda esa situación, toda esa demanda histórica, insisto, del personal del materno infantil y sobre todo
bueno, pues ese silencio, esa inactividad, esa pasividad del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Sanidad para resolver pues los problemas que tiene el materno-infantil. De todo ello, insisto, hablaremos el jueves. Óscar, nosotros ahora vamos a hacer un pequeño parón, nos vamos a ir a publicidad unos minutos porque, como ustedes saben, bueno, los anunciantes de este programa son fundamentales para que cada martes y a partir de la próxima semana, no lo olviden también, cada miércoles salgamos, nos pongamos delante de ustedes en esta mesa con total libertad para opinar y analizar las cosas como mejor creemos conveniente. Así que gracias a esa libertad, o esa libertad la tenemos gracias a nuestros anunciantes. Unos minutos de publicidad y volvemos. Continuamos aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, analizando la actualidad que nos rodea. Y lo cierto es que la semana pasada nos dejó muchos titulares relacionados con las dos grandes investigaciones judiciales penales que afectan al Cabildo de Tenerife o a la gestión del Cabildo de Tenerife en el pasado. Una es el rescate de la empresa mixta del NAP. Ustedes saben, porque lo hemos contado aquí también al detalle, que el Cabildo de Tenerife rescató con dinero público del ITER a una empresa que era deficitaria, que se encontraban pérdidas, que se encontraban causa de disolución, como era NAP de África Occidental, Islas Canarias, que era una empresa mixta donde había un 50% de capital privado, y a esos empresarios se les rescataron las pérdidas que tenían, las pérdidas sociales, con dinero público. Bueno, todo eso también lo está investigando, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, un juzgado de Granadilla de Abona, que ha decidido, lo adelantaba el periódico El Día la semana pasada, archivar la causa contra 12 de los 14 investigados del caso NAP. Lo que hace la magistrada es seguir una petición que ya en julio había realizado la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lo que ha decidido tanto en este asunto como en otro que vamos a hablar a continuación, que es el del pelotazo de Geneto, separar el grano de la paja. Lo que ha hecho es considerar que hay una serie de personas que formaban parte de esos consejos de administración donde se tomaron las decisiones, pero que no eran conocedoras al detalle de las operaciones que se llevaron a cabo en el caso del NAP, con ese rescate con dinero público y todo ese dinero que durante años se le estuvo inyectando, insisto, esas pérdidas que tenía con la compra de un terreno en Geneto que no sirvió para nada a través del ITER. Bueno, pérdidas millonarias que al final, insisto, se rescataron con dinero público. Considera la Fiscalía, y así también la magistrada instructora, que solo hay dos posibles o presuntos responsables: los que conocían con detalle las cuentas porque firmaban esas cuentas anuales de la sociedad, que eran Manuel Sendagorta, el exgerente director del ITER, y Ricardo Melchor, expresidente del Cabildo. El resto de investigados, entre ellos el expresidente Carlos Alonso, se han quedado fuera de esta causa penal. Lo mismo ha ocurrido, aunque en diferente grado, en la otra gran causa judicial que se investiga por la gestión en el Cabildo de Tenerife en el pasado, Óscar. En este caso estamos hablando del pelotazo de Geneto, en este caso en un juzgado de instrucción del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Vamos a ver este titular, lo adelantaba Canarias Ahora la semana pasada. La Fiscalía pide archivar la investigación contra el consejero de Justicia en el caso de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife, Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias, que era uno de los denunciados y una de las personas que declaró también la semana pasada en calidad de investigado. Bueno, pues finalmente, después de escuchar la declaración de él y de otros investigados, la Fiscalía ha pedido que, y probablemente, bueno, lo más normal en estos casos, como ocurrió en el NAP, es que lo acepte la magistrada de instructora, ha pedido pues que 4 de los 10 investigados dejen de estar imputados en la causa y seguir la causa contra 6 personas. Entre los 4 personas que, bueno, pues no van a estar investigadas, no van a seguir investigadas, se encuentra el propio Julio Pérez y otro alto cargo del Gobierno de Canarias, el director general José Luis Delgado, también un concejal de Coalición Canaria, Sergio Alonso, hermano de Carlos Alonso, que sigue investigado, eso sí. Carlos Alonso es presidente del Cabildo de Tenerife en esta causa del pelotazo de Geneto, junto a Ricardo Melchor, junto a los ex consejeros de Coalición Canaria, Antonio García Marichal, Pino de León, junto al exdirector general Antonio Núñez y al que era responsable de los servicios jurídicos o asesor jurídico en aquel momento, que era José Luis Luengo, en cuanto se llevó a cabo, insisto, esta operación. La realidad es que va a seguir la investigación en este sentido. Por cierto, también dejar claro que en el caso del NAP se han quedado fuera también otros importantes cargos públicos, como el viceconsejero del Gobierno de Canarias de lucha contra el cambio climático, del viceconsejero de lucha contra el cambio climático,
que es Miguel Ángel Pérez, que está Cierto. investigado en el caso NAP, también Aurelio Abreu, es vicepresidente del Cabildo de Tenerife, bueno, pues muchas personalidades de instituciones que estaban allí, de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que bueno, que estaban en esos consejos de administración y que la Fiscalía considera que no eran conocedores de los detalles. Lo que ha hecho la Fiscalía, en resumen, es quedarse, insisto, separar a los que cree que sabían lo que se estaba haciendo. Contra esos va a seguir investigándolos y al resto, bueno, pues archivarles la causa. Óscar, ¿qué te parece? Sí, no, te parece, bueno, este caso nació con una fuerza, una envergadura. Recuerdo que lo explicaste en su momento, contaste las claves también, por lo menos los enlaces, ¿no?, entre políticos del Cabildo Insular de Tenerife y empresarios, ¿no? Y desde luego era una estampa tremenda, demoledora, ¿no? No era fácil de entender efectivamente para la opinión pública, porque es ardua, es difícil, hay que desde luego hilar mucho, ¿no?, en esas conexiones, pero luego que ya avanza, ¿no? Y yo presupongo, ¿no?, o temo, creo que va a tener mucho recorrido, ¿no? Y que es una trama ahí de una envergadura tremenda, ¿no? Y que además también entiendo yo que podría, ya lo hemos vaticinado, poner fin a la carrera política de algunos, como por ejemplo el del propio Carlos Alonso, ¿no? Que parece que está autodescartado. Claro, para que la es un candidatura dirigente del destacado Cabildo. de Coalición Canaria en Tenerife, y parece ser que él ya se ha autodescartado, es decir, no sé si por esta razón, por esta causa judicial, o que cree ya, o ha venido reflexionando de que su final en la política tinerfeña, en la política en general, o dentro de Coalición Canaria, ya tocó fin y no va a ser el candidato. En cualquier caso, esto va a tener mucho recorrido, veremos cómo continúa la claro, discusión, porque claro. se le ve de mucha envergadura y seguramente que no va a ser ni mucho menos fácil para el juez. Sí, es verdad que Coalición Canaria se le cae uno de los argumentos Sí. que tenía, que era que esto era una cosa no solo de ellos, sino también del Partido Socialista, Sí. porque en este caso, por petición de la Fiscalía, todos los investigados del PSOE, bueno, se han caído o se van a caer previsiblemente En este caso, Jerez, ¿no? Julio Pérez, ¿no? El propio Julio Pérez, viceconsejero de Miguel Ángel Infraestructura Luis del Delgado. gobierno, José Luis Delgado, y el propio Aurelio Abreu, Aurelio Abreu. que fue vicepresidente con Carlos Alonso en el Cabildo Insular de Tenerife. Y los que quedan investigados políticos, en este caso, son todos, bueno, miembros de Coalición Canaria. En cualquier caso, la instrucción va a continuar, veremos qué recorrido tiene. Recuerden que en ambos casos se ha declarado... Fueron muchos de los que complejo. trabajaron a la sombra de Ricardo Melchor, Sí, sin el duda. histórico dirigente de Coalición Canaria. Sin duda, y la entrada de Manuel Sendagorta como una de las piezas claves en el caso del NAP es también decisiva. Al final fue un hombre con muchísimo poder dentro del ITER, pues gracias precisamente a estar, insisto, bajo esa sombra de la que hablaba Óscar Martín, de Ricardo Melchor, que era una sombra pues muy alargada, ¿no?, y que cubría a muchas personas en esta isla de Tenerife. Vamos a hablar de un asunto que ha sido noticia, porque hoy había mucha gente en los alrededores del estadio Eliodoro Rodríguez López y no jugaba el Club Deportivo Tenerife. Hoy había una manifestación. Según la delegación del Gobierno en Canarias, datos oficiales, 350 personas se manifestaron hoy en contra del proyecto de Cuna del Alma que se desarrolla en el municipio de tinerfeño de Adeje. Lo hacían ahí, en el estadio del Tenerife, enfrente del Hotel Escuela, porque dentro del Hotel Escuela había un acto, los premios turísticos de Canarias, que entregaba Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Ejecutivo Autonómico. En protesta contra ese acto, esta convocatoria estaba hecha ya desde hace días, se produjo esta manifestación que sin duda, no nos cabe duda de que fue más multitudinaria de lo que previsiblemente se esperaba, a raíz de los sucesos que ocurrieron en la jornada de ayer, una jornada decisiva donde la tensión ha aumentado muchísimo y se han visto imágenes, bueno, la verdad, lamentables en varios sentidos en torno al proyecto de Cuna del Alma y todo lo que ha ocurrido. Pero queríamos empezar con la última hora, que es esa manifestación, 350 personas manifestándose a los alrededores del estadio, enfrente del Hotel Escuela, en defensa de ese proyecto y de un modelo turístico distinto. ¿Qué ocurrió ayer en Cuna del Alma? ¿Qué ocurrió ayer en el puertito de Adeje? Bueno, hay varios vídeos que se han publicado en redes sociales, que se han publicado a través de diferentes plataformas. Nosotros vamos a ver una secuencia de vídeos, no están todos, pero creo que están los más importantes que ha publicado Canarias Ahora. Hay vídeos grabados por los activistas, hay vídeos grabados por, en este caso, la promotora, y yo creo que nos van a permitir tener al menos todo el contexto posible sobre lo que ocurrió en la jornada, insisto, muy tensa jornada ayer en Cuna del Alma. Todo empezaba, esto es importante, cuando a las 7 de la mañana, primera hora de la mañana, pues varias personas, en torno a 15 personas, miembros de la empresa de seguridad, obreros que trabajan en la zona y representantes de la promotora, acudieron a la zona donde se encuentran acampadas. Ayer había 7 personas. Recuerden que hay varias personas acampadas en esa zona. Suele haber una veintena de personas aproximadamente acampados en ese lugar. Son gente que va y viene. Recordemos que veníamos de un fin de semana de muchas lluvias.
Ayer era un día en el que había muy poca gente, había solo 7 personas, insisto, veníamos de ese fin de semana. Y recuerden que esas personas que están acampadas ahí pues se han apropiado de una pala, de una grúa de la empresa constructora, la han ocupado desde hace mucho tiempo. Pues bien, ayer, insisto, este grupo de personas, de los miembros de seguridad y también de personal de la empresa constructora y de la propia promotora, decidieron recuperar por la fuerza esa pala, que es de su propiedad, pero que había sido, insisto, ocupada por, en este caso, los miembros de la acampada. Es importante esto porque esto fue lo que detonó todo lo que van a ver que ha ocurrido después. También vamos a ver momentos de esa ocupación a primera hora de la mañana, de ese rescate, como ellos lo han llamado, de esa pala, como lo han llamado en este caso desde la promotora. Según Público.es, el diario nacional, la propia promotora había pedido al juzgado, como tiene que ser, la recuperación de esa propiedad, de esa pala, y sin esperar, insisto, según Público.es, a que se resolviera, decidieron tomarse la justicia por su mano. Con ese vídeo vamos a empezar, pero vamos a ver, insisto, esta secuencia de vídeos que yo creo que nos van a ayudar a tener el contexto de lo que ocurría ayer en Cuna del Alma. Lo que, insisto, se produce la llegada de esas personas. Esto es uno de los acampados que intenta volver a subirse a la pala excavadora para que no se la lleven. Y vemos, ahí comienza ya la tensión y los enfrentamientos entre ambas partes. En ese momento se producen enfrentamientos. Uno de los miembros de la acampada, bueno, varios miembros aseguran de haber sufrido lesiones. Uno de los miembros ha presentado un parte de lesiones, los que además pues de una contractura y de varios hematomas, bueno, presenta, insisto, algunas heridas que han sido evaluadas a través de un par de lesiones. Nos han golpeado varias veces. Es este joven acampado, joven activista. Con tenazas que de milagro no nos han abierto la cabeza. Todo esto contemplado por los responsables de la obra, que nos enfocaban con focos de gran potencia a la cara para desorientarnos. Repito, todavía no había salido el sol, alrededor de las 7:30, un poco antes. 7. Y ¿Cuántos operarios había, más o menos? En torno a unos 10 seguratas, 5 obreros y 3 capataces, mínimo. Y esto ocurría después. Después de esas primeras horas, tomaron la decisión los activistas de dirigirse hacia la zona donde tiene una pequeña oficina la promotora, también ahí en la zona de Cuna del Alma, y donde están los pisos piloto, que son lo que se enseñan, bueno, pues a la gente que quiere ver cómo van a ser esas villas de lujo que se van a construir en esa zona. Ven las formas de manera muy agresiva, con insultos, se dirigieron hasta este lugar. Lógicamente la tensión estaba en aumento después de lo que había ocurrido a primeras horas de la mañana, y esto es lo que ocurría. Estas imágenes fueron grabadas por la propia promotora. Mira Guardia Civil. Mira Guardia Civil. Momentos de muchísima tensión. Vemos cómo, insisto, ahí se dirigen con bastante violencia a golpearse hospitales. Los activistas están muy enfadados después de lo que había ocurrido por la mañana. Querían una explicación por parte del director del proyecto de Cuna del Alma, de Andrés Muñoz. Nosotros no hemos agredido a nadie. Nos María González, una de las activistas. Hay muchísimas noticias de que Andrés está saliendo en la radio, Andrés está ahí, de que está saliendo en la radio diciendo que les hemos tirado piedras y demás. Eso es mentira. Quien nos conoce y lleva siguiendo 60 días las noticias de cómo actuamos, saben que eso ni se nos pasa a nosotras por la cabeza. Andrés Muñoz no se le ocurre otra cosa que agredirnos. Una de las compañeras le pega directamente, esos vídeos están. A mí me hace un mataleón dentro y me pega contra la pared, pensando que no había nadie. Y aquí es el momento, uno de los momentos clave. Quiero que atiendan a esto.
Dos de las activistas, entre ellas la propia María González, logran entrar dentro de las oficinas y aparece Andrés Muñoz, el director de Cuna del Alma. ¡Acaban de pegar a Guasi! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Momentos de muchísima tensión los vividos ayer con esa primera intervención de los promotores, en este caso de la empresa constructora y de la empresa de seguridad, para rescatar esa pala con violencia en una hora en la que, bueno, los cogieron despistados, como quien dice a los activistas. Eso provocó, lógicamente, pues ese enfrentamiento de primera hora. Después la reacción con el paso de las horas decidieron llevar la protesta ante los hechos a esa oficina, a esos pisos piloto, de manera agresiva, como ustedes también han visto. Y dentro, cuando consiguen entrar dos activistas dentro de las oficinas, dos jóvenes activistas, mujeres, aparece Andrés Muñoz, el director lo han visto ustedes las imágenes, el director de Cuna del Alma, y se dirige hacia una de las jóvenes. Parece, según las imágenes, que quiere arrebatarle algo de la mano, pero lo hace con violencia. Como ven, le pasa el brazo por encima, forcejea con ella. Lógicamente Andrés Muñoz es una persona mucho más corpulenta, mucho más fuerte que la joven Guasimara, es la que aparece en ese vídeo, y que forcejeando con el propio Andrés Muñoz, que de forma violenta, insisto, acaba pues tirando al suelo a esta joven. Bueno, tanto ella como la otra chica activista que hemos visto, María González, han denunciado también los hechos, han denunciado presuntas agresiones por parte del director de Cuna del Alma, de Andrés Muñoz, y bueno, consideran que evidentemente han sufrido pues un ataque violento por parte del director de Cuna del Alma. Nosotros, la verdad es que ayer intentamos seguir todo esto un poco conmocionados, fuera de lugar. Ahora comentaremos, daremos nuestra opinión, Óscar Martín y yo, pero lo cierto es que sobre todo estábamos muy pendientes de lo que ocurría, y como nosotros, muchísima gente, porque esto ha tenido mucha repercusión, y repercusión a nivel político. Quiero que vean las reacciones que inmediatamente se produjeron en redes sociales, en Twitter en concreto, de las principales formaciones con representación en el Parlamento de Canarias. Podemos Canarias: las agresiones sufridas por activistas en el puertito la pasada madrugada son de enorme gravedad. Podemos Canarias no será cómplice de este despropósito. Habrá consecuencias. Nueva Canarias: la violencia nunca será el camino para solucionar los problemas. Las agresiones que sufrieron anoche los activistas contrarios al proyecto Cuna del Alma son intolerables. Coalición Canaria en Tenerife: condenamos rotundamente los actos violentos ocurridos esta madrugada en el puertito de Adeje. Exigimos a las administraciones implicadas en el proyecto que aclaren lo sucedido para depurar las oportunas responsabilidades. Y el Partido Socialista en Canarias: en ningún caso la violencia es respuesta a nada. Exigimos que se aclaren las circunstancias ocurridas con las personas desalojadas en el puertito de Adeje, Tenerife. Nuestra solidaridad con quienes han denunciado haber sido objeto de un ataque violento. El propio presidente del Gobierno de Canarias: hechos lamentables los ocurridos en el puertito de Adeje, dice Ángel Víctor Torres. El diálogo siempre es la vía acertada para resolver los problemas, nunca la violencia. Que se aclare todo lo sucedido. Lo cierto es que después de esas imágenes de violencia que se vivían, de tensión ayer en Cuna del Alma, lo que vimos fue a la Guardia Civil. Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos: ¿se ve algún guardia civil incluso por la zona? ¿Por qué no había más guardia civil? Hay muchísimas preguntas que ahora también lanzaremos un poco al aire, y ahora les diremos por qué tenemos que lanzarlas al aire. Pero daba la sensación de que faltaba seguridad. ¿Por qué no había más cuerpos de seguridad? Bueno, después llegaron bastantes cuerpos de seguridad, bastantes miembros, cuerpos de la Guardia Civil en este caso, para desalojar al director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz, que evidentemente pues podía temer por su integridad física a la hora de salir de esas instalaciones, y bueno, pues solicitaron pues que fuera la Guardia Civil quienes sacaran a estas personas. Sí, protege el Estado a los corruptos, a los caciques, a los agresores. Estos son lo que tenemos. El gobierno mandando a la Guardia Civil a proteger a Andrés Muñoz, que va a salir del piso piloto. Bueno, esta chica lo está explicando mucho mejor que yo. Al fin y al cabo, esto es lo que ocurría ayer. También es verdad que sí que hubo un detenido en todo esto, que fue el portavoz. Ahora Óscar nos explicará, porque ha hablado con él,
Movimiento Salvar la Tejita, Rubén Pérez, es el único detenido que hubo a raíz de estos incidentes. Ustedes van a ver aquí a Andrés Muñoz y a otra serie de personas subirse en ese vehículo de la Guardia Civil, pero insisto que esto fue no porque los estuvieran deteniendo, sino para que evitar su salida por delante de los activistas. Por la tarde, después de estos hechos, se hizo un llamamiento en redes, se fue juntando gente y los manifestantes, los activistas, han vuelto volvieron a iniciar una protesta, ahí la ven. Se encadenaron algunas personas en esas instalaciones de la promotora de Cuna del Alma. Y bueno, se ha reforzado, digamos, el vínculo entre los activistas y demás a raíz de lo sucedido. Lo veíamos hoy, insisto, 350 personas protestando en el Hotel Escuela. Les decía antes que tenemos que lanzar preguntas al aire. Nosotros hemos intentado, y era fundamental, creíamos que era muy necesario hablar con Andrés Muñoz, el director del proyecto de Cuna del Alma, para que nos diera su versión de los hechos. Porque ayer sí que habló con algún medio de comunicación, habló en COPE Tenerife, habló con el periódico también digital Canarias Ahora. Y esto fue lo que le dijo al periódico digital Canarias Ahora. Consultado por este periódico, por Canarias Ahora, Muñoz ha relatado que el agredido fue él, ya que los activistas tiraron piedras y les increparon. Además explica que lo ocurrido por la mañana fue la liberación de una pala que llevaba meses secuestrada. Reconoce que hubo un forcejeo porque los acampados intentaron impedirlo. Respecto a las imágenes en las que se le ve forcejear en la oficina, afirma que solo intentó echarlas de allí. Una me grababa mientras la otra me empujaba, dice Andrés Muñoz. Y añade que consiguió sacar a una y la otra, cuando llegaba la Guardia Civil, salió corriendo. Bueno, lo cierto es que esto es lo que decía Andrés Muñoz y nosotros, como les comentaba, teníamos muchas preguntas en el aire, porque claro, lo primero que queríamos preguntarle a Andrés Muñoz es por qué se llevó a cabo ese rescate de la pala sin esperar a la orden judicial, es decir, a que el juez resolviese y fuera el juez quien por una resolución judicial dictase que se recuperase esa pala. También nos llama la atención porque dice que se tiraron piedras. La verdad es que no digo que no se hayan tirado piedras, digo que de las imágenes de todos los vídeos que hay, los subidos por la promotora y los subidos por los activistas, no se ve en ningún momento que se tiren piedras. Se ve que se golpean cristales con violencia y con contundencia y con agresividad. Lo han visto en las imágenes. Pero no aparece, no se ve en ningún momento que les tiraran piedras. Y con respecto al forcejeo del interior, donde se ve a Andrés Muñoz dirigirse con violencia hacia una de las activistas y que finalmente acaba en el suelo, después de ese forcejeo, después de que le pase el brazo por encima, él afirma que una grababa mientras la otra la empujaba. Y claro, esa pregunta también la teníamos para Andrés Muñoz. Él ha dicho que va a intentar atendernos en los próximos días. Esto lo ha dicho, su empresa de comunicación, perdón, porque tengo aquí el pinganillo que me está dando un poco de quebradero de cabeza, pero decía él o nos decían desde su empresa de comunicación que en los próximos días pues van a intentar que Andrés Muñoz nos dé explicaciones. Bueno, queríamos preguntarle por eso, porque en los vídeos no se ve en ningún momento, no se ve que nadie le esté empujando, ni se ve siquiera o se siente que por esas dos activistas pudiera correr peligro la integridad física de Andrés Muñoz. Bueno, preguntas que queríamos hacerlo. Quien sí que ha podido hacer preguntas hoy a un protagonista de lo que ocurría ayer en Cuna del Alma es Óscar Martín, porque había tenido en Onda Cero Canarias a Rubén Pérez, el detenido, el portavoz de Salvar la Tejita, que Óscar, me gustaría saber qué te ha contado. Sí, efectivamente. Bueno, a mí en primer lugar, David, me gustaría hacer una reflexión rápida. A mí me produce, hay denuncias cruzadas, hay denuncias a la Guardia Civil de los propios activistas. Entiendo que hay denuncias de la promotora, efectivamente, de la Guardia Civil. Habría que ver, porque entiendo además también que la Guardia Civil ahora inicia una investigación porque hay denuncias cruzadas. Habría que ver en qué acaba este asunto. Cuanto menos, independientemente de esa investigación, por cierto, Podemos ha pedido a la delegación del Gobierno en Canarias que inicie una investigación sobre lo ocurrido en el portito de Adeje. Habría que estar atento también. Pero cuanto menos, quien ve, por lo menos desde mi punto de vista, este episodio de tensión que se ha producido en este punto concreto, a mí me parece gravísimo, me parece delicado y me parece muy preocupante. Es preocupante eso que ha ocurrido, ojo, y de luego no hay que pasarlo de puntilla. Primero, no estoy de acuerdo, o lo voy a decir de otra manera, habría que detenerse también si ha sido correcto o no lo que han protagonizado los propios activistas. Habría que detenerse si ha sido correcto o no el episodio, las formas de actuar del propio director de este proyecto. Yo creo desde mi punto de vista personal que habría que pensarse bien las cosas. No sé yo si es muy correcto que los activistas o cualquier persona, cualquier ciudadano invada o trate de invadir o de apoderarse de una propiedad privada. Es decir, ojo, están en su derecho de manifestarse, de protagonizar una reivindicación en el mismo punto donde se produce este proyecto, como ha ocurrido en La Tejita. Pero ya acceder a unas oficinas
privadas, ojo, porque eso tiene un límite y cuidado, no sé yo si es correcto lo que han hecho. Eso por un lado. En cuanto a la actitud, a la acción del propio director gerente del proyecto, él sabrá lo que hace, habría que ponerse en su lugar, pero creo que no ha actuado correctamente, porque para eso, para esa acción, hay profesionales, y los profesionales son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora bien, yo he hablado en este caso con el propio Rubén Pérez, que saben que es el que ayer protagonizó esa detención. Fue detenido por agentes de la Guardia Civil. Supuestamente se le imputa desobediencia y supuestamente haber empujado a un agente de la Guardia Civil. Él va contado en resumidas cuentas que el gerente Andrés Muñoz, me dice él, es su versión, yo he hablado esta misma tarde con él, que el gerente golpeó, dice él, a una compañera y a otra, pero que a la otra persona, me dice el propio Rubén Pérez, no salió en el vídeo, no ha salido en el vídeo, que ellos estaban en la carretera general, él y varias personas más estaban en la carretera general y acudieron a los terrenos que están alrededor del piso piloto cuando vieron que estaba ocurriendo algo, ¿no? Y ellos fueron ahí para grabar y proteger a sus compañeros. Que en el burullo se ve en medio y los dos agentes le reducen, le ponen las esposas sin él mantener oposición ninguno, que estuvo sereno, niega haber protagonizado esa agresión, pero, insisto, se vio en medio. ¿Pero porque agresión trató a quién? Al propio, es decir, los agentes le acusan de desorden público, le imputan un presunto delito de desobediencia, efectivamente, y de haber empujado a uno de los agentes. Vale, él niega, evidentemente, que haya cometido esa acción, que él lo redujeron, que los posaron, pero que él no puso oposición ninguna, que él acudió allí desde la carretera general a los alrededores de ese piso piloto, viendo, detectándose junto a otros lo que estaba ocurriendo, que fueron para grabar y proteger a sus compañeros, se vio involucrado entre toda la gente que estaba allí y bueno, pues actuaron hacia su persona los propios agentes de la Guardia Civil. Hoy el propio Rubén Pérez me cuenta a mí, había sido citado para declarar ante los tribunales, ante la justicia, pero se ha pospuesto esa citación para el próximo martes. El próximo martes va a tener que ir a declarar. Sí, según me ha dicho él. A Rubén Pérez lo hemos entrevistado en varias ocasiones aquí a raíz de las protestas de Salvar la Tejita y me cuesta verlo en una actitud agresiva, Óscar. La verdad es una persona bastante serena, por lo menos cuando habla con los medios de comunicación. Sí, no sé qué sensación has tenido tú. De tranquilo, sereno, explicando los hechos. Y bueno, y por cierto, me cuentan que esta misma tarde es cuando yo hablé con él. Me dijo, esta misma tarde, insisto, lo que me cuenta a mí, que iban a difundir, que iban a trascender unos vídeos donde se iba a demostrar lo que él estaba contando. En cualquier caso, es verdad que al final, en un clima de tanta tensión, se desvirtúa todo. Como tú decías, incluso hay que ponerse en el papel o en la piel de Andrés Muñoz, hay que ponerse en la piel, yo creo que de todos los que están ahí, porque son momentos de mucha tensión y es muy difícil mantener la calma. Yo voy a dar mi opinión, Óscar. Mi opinión es que a mí no me parece... No creo que el problema sea que se haya ocupado una pala por parte de la empresa. Creo que ese tipo de protestas ya lo vimos cuando se subieron a las grúas dos activistas en Salvar la Tejita. Lo dijo una jueza cuando se archivó la causa penal contra estas activistas. Dijo que es una forma de expresar esa protesta. El subirse a unas grúas, el secuestrar una pala, como dicen desde la promotora, es una forma de expresar esa protesta y que esa protesta es fundamental para un Estado de derecho, un Estado democrático. Es, insisto, la forma de expresar esa protesta. A mí eso no me parece mal. Estamos hablando de una pala, no estamos hablando de una vivienda de primera ocupación, no estamos hablando de una primera residencia, que ya sería otro asunto, nos llevaría a otro debate y demás. Porque además ese tipo de protestas se han simbolizado históricamente en otros proyectos y en otras historias. No me gusta que hayan aprovechado desde la empresa de seguridad para ir a una hora de madrugada, aprovechando que había menos personas, después de un fin de semana de lluvias en las que esas 7 personas, porque han querido, pero han pasado este fin de semana de alerta allí, en esa zona, con los peligros que eso conllevaba, no era lo recomendable, pero lo han decidido hacer para mantener su protesta. No me gusta que hayan ido de esas formas, que hayan ido encapuchados algunos, que les hayan quitado los móviles, porque ¿por qué le quitas el móvil a alguien? Se lo quitas porque no quieres que grabe lo que está ocurriendo. Eso no lo pueden hacer agentes privados de seguridad. Claro, a mí eso no me gusta nada, sobre todo no me gusta porque creo que todas estas soluciones tienen unos cauces legales que están tipificados y que hay que seguir. Y en este caso ya lo había seguido, según decía Público.es esta mañana, lo había seguido la promotora al pedir a un juzgado que recuperar esa pala como tiene que hacer. Esa es la vía. Y sin esperar por eso decidieron tomarse la justicia por su mano.
Tomarse la justicia por su mano es algo que ha ocurrido mucho en el caso de Cuna del Alma, y a mí no me gusta en ningún caso, ni por parte de los activistas ni por parte de los promotores. No me gusta que los activistas hayan decidido, porque incluso es verdad que la vía de atención estaban en caliente, sí, pero pasan una serie de horas entre el acto de por la mañana y cuando deciden acercarse a las oficinas. No es que no me gusta que decidan acercarse a las oficinas, Óscar, no me gusta la agresividad y la violencia con la que se dirigen a esas oficinas. Sí. No me gustan los insultos, pero puedo entender más los insultos dentro de una protesta y del clima de tensión. Pero no me gusta que se golpeen las puertas como se golpearon. No me gustan esas actitudes, porque es verdad que esas actitudes lo único que consiguen es fomentar la violencia, la tensión y aumentar la tensión. Y provocar efectivamente la actitud que pueda tomar, en este caso, la promotora. No me gusta. Puedo incluso llegar a entenderla, comprenderla en base a esa tensión, pero creo que hubo tiempo suficiente para decidir, oye, vamos a seguir haciendo las cosas bien, porque al final la credibilidad de estas personas depende mucho y es fundamental que hagan las cosas bien para que reciban la solidaridad del resto de la sociedad. Pero dicho esto, lo que menos me gusta, Óscar, es la actitud de Andrés Muñoz. Y me voy a explicar por qué. Porque creo que si Andrés Muñoz en algún momento corre peligro por su integridad física, puedo llegar a comprender que utilice la violencia para defenderse. Pero en esas imágenes, al menos en esas imágenes que hemos visto, es Andrés Muñoz quien se dirige hacia las dos activistas, que muy mal por parte de ellas por entrar dentro de una propiedad privada. Me refería, efectivamente. Tú lo has dicho muy bien, sí. Entrar dentro de una propiedad privada. Ojo, unas oficinas y un piso piloto. Efectivamente. No es la vivienda ni la primera residencia de nadie, que yo creo que son cosas que hay que distinguir, pero sí, cierto, es una propiedad privada. Mal porque entren en esa propiedad privada. Pero lo que se ve allí es Andrés Muñoz dirigirse hacia una de ellas de forma agresiva, de forma violenta, forcejear con ella y acabar tirándola al suelo, porque obviamente, lo decía antes, Andrés Muñoz es una persona mucho más corpulenta, mucho más fuerte que esa chica a la que se dirige, que se llama Guasimare, y que acaba tirando al suelo. No me gusta ese comportamiento, porque además hay otra cosa, Óscar. Yo, de una persona como Andrés Muñoz, que ha sido gerente, director de una empresa como Metropolitano de Tenerife, con un cargo público durante muchos años, con una formación importante como él tiene, que es ingeniero, yo espero otro tipo de comportamiento. Y ese comportamiento a mí no me parece el adecuado. Insisto, no me gusta, como has visto, prácticamente nada de lo que ocurrió ayer en Cuna del Alma, Óscar. Sí. Pero sí que creo que hay que poner a cada uno en su sitio, cierto, y entender cuál es la posición, cierto, de cada uno para sacar conclusiones, cierto, y veremos las conclusiones a las que llega la Guardia Civil. Cierto, a mí desde luego cuando yo visualicé en un primer momento esa imagen concreta del director del proyecto, Andrés Muñoz, dirigiéndose a esta chica, a mí me impactó. O sea, me impactó, lo confieso, efectivamente. Por eso decía que creo, hay que ponerse en su lugar también, ojo, pero creo que efectivamente ese papel que él jugó, Andrés Muñoz, no le corresponde al director del proyecto. Eso le corresponde a las fuerzas de seguridad. O sea, eso le corresponde, en este caso, a la Guardia Civil. O quizás también a los agentes de la seguridad privada. No actuar de esa manera. Actuar de esa manera no le corresponde a nadie. Pero efectivamente, o sea, nadie puede actuar de esa manera. Pero en un primer momento ahí tiene, para eso hay profesionales como los agentes de seguridad privada, insisto, o las fuerzas de seguridad. Pero ya yo contaba hace unos meses, también recuerdo que era tal el grado de tensión que en algún momento iba a ocurrir algo delicado. Y este proyecto empezó mal y va a acabar mal. Pues ojalá que no, Óscar, la verdad que ojalá que no. Porque... Insisto, pero yo, esto es una opinión, una impresión. Sí, sí. Habría que ahora ver, porque hay denuncias cruzadas que se deduce, insisto, que se determina con esas denuncias que han presentado en la Guardia Civil. Habría que ver también el recorrido que pueda tener esa petición de Podemos, socios del Gobierno de Canarias, la delegación del Gobierno, donde pide que abra una investigación por lo que ha ocurrido. A mí me parece preocupante, delicado y grave. Hay dos cuestiones que son muy importantes aquí, porque al final estamos hablando de un proyecto que es muy importante por su impacto en el sur de la isla de Tenerife, pero el debate de fondo es el modelo turístico hacia el que va Canarias, el modelo turístico al que se dirige esta tierra, y la verdad que eso también es muy interesante. Y es una pena que ese debate turístico o ese debate del modelo económico de Canarias no se haga desde el sosiego de las propuestas, cierto, desde la idea de construir y de mejorar, y se haga, pues por un lado, defendiendo unos intereses particulares en un momento dado y sobre todo en este clima de tensión que, insisto, no se puede permitir y que tenemos que condenar. Y por cierto, los políticos, cargos públicos son responsables también a la hora efectivamente de transmitir esa cordura entre unos y otros, que para eso están. Sin duda. Óscar Martín, nos hemos quedado sin tiempo, hay algún asunto más que me hubiera gustado tratar. Lo bueno es que a partir de la próxima semana, como empezamos con ese doble sesión de análisis de la actualidad, el martes con Manuel Artiles aquí en Canarias al Día, la tertulia, y el miércoles tú y yo
también pues siguiendo un poco la línea de lo que hemos hecho esta semana, informando de asuntos de actualidad. Para mí es un placer, Óscar. Yo quiero agradecerte también en nombre de Mírame Televisión, bueno, tu predisposición de siempre, desde hace muchos años, a estar con nosotros y a ser parte de esta familia. Para mí es un placer, eso me produce a mí mucha felicidad y estoy encantado, David, lo sabes perfectamente. Pues muchas gracias, Óscar Martín. Buenas noches. Buenas noches, nos despedimos y con ganas de ver a Manuel Artiles, ¿verdad? Efectivamente, mucho. Esperemos que llegue el martes ya, le echamos mucho de menos, ¿eh? Y le damos un saludo, por cierto. Conociendo a Manolo, yo estoy seguro de que se ha quedado con ganas de estar en muchos temas que hemos tratado aquí, porque bien le gusta. Pero seguramente vendrá con la más fuerza del mundo, además. Seguramente está al tanto de toda la actualidad, porque seguramente además, incluso esta misma noche nos está viendo. Ya te digo yo que nos está viendo y que seguro que estaba con ganas de estar aquí. Bueno, el próximo martes vuelve Manuel Artiles, vuelven las tertulias de Canarias al Día, el miércoles con un programa especial también analizando la actualidad con Óscar Martín aquí en Mírame Televisión. Eso sí, les invito a que no se pierdan este miércoles el Canarias 8 con Lidia Arias y que a partir de las 5 de la tarde en directo, y que el jueves vamos a estar con José Carlos Lodos hablando de las carencias del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Que pasen una feliz noche.